En el video de hoy lo que vamos a hacer es encontrar el valor de ambas resistencias, esto con la finalidad de poder hacer operar estas dos lámparas. Este circuito estará conectada a una fuente de voltaje de 40 volts y ambos focos, en este caso el primer foco, estará operando a 2.2 volts con un amperaje de 0.25 y la segunda lámpara opera a 6.3 volts con un amperaje de 0.25 amperes. La consistencia, o más bien la incógnita de este sistema, es encontrar el valor de esta resistencia R1 y esta resistencia R2 con la finalidad de que no quememos estas lámparas. Es decir, que con esta fuente de 40 volts y las resistencias correspondientes nosotros podamos hacer operar estas dos lámparas. Entonces lo primero que tenemos que hacer es aplicar la ley de corrientes de Kirchhoff, el cual dice que a la entrada de una corriente, o más bien la suma de las corrientes de un circuito, va a ser a la corriente total de nuestro sistema, o en este caso de nuestra fuente de voltaje. Como ustedes podrán observar, este circuito se puede hacer analógico a una tubería. En esta parte contamos con nuestra bomba. Esta bomba está llevando agua, pero cuando llegamos a este nodo, el agua se va a partir en ambos lados. Va a haber un flujo de agua que se va a ir por este lado y otro flujo de agua que se va a ir por el otro lado. Y en este punto se van a encontrar ambos flujos para que nuevamente contemos con el flujo total. En este caso estaremos encontrando la corriente total. Entonces lo primero que vamos a hacer es aplicar la ley de voltajes de Kirchhoff para la malla 1 y malla 2 para que posteriormente podamos encontrar el valor de ambas resistencias. Entonces si aplicamos ley de voltajes de Kirchhoff, en este caso tenemos dos mallas, una malla y dos mallas, vamos a hacer esta sumatoria de voltajes. Vamos a empezar en este punto. Si nosotros empezamos en este punto y vamos recorriendo por la primera malla, lo que nos vamos a encontrar va a ser con esta primera resistencia. Pero recuerden que necesitamos hacer la sumatoria de voltajes, por lo tanto es necesario ocupar la ley de Ohm, el cual dice que el voltaje de una resistencia está denotado por la resistencia multiplicado por la intensidad de corriente. Entonces tendríamos R1 por la corriente I1, pero para que este foco pueda operar a estas condiciones es necesario que la corriente tenga un mínimo de 0.25 volts. Entonces lo que tenemos que hacer aquí es que esta resistencia pase 0.25 volts. Entonces va a ser resistencia por intensidad de voltaje, que son los 0.25 amperes. Después de que hemos pasado por aquí, nos encontramos con esta lámpara. Esta lámpara está operando a un voltaje de 2.2 volts. Entonces vamos a poner más 2.2. Aquí se me olvidó poner la polaridad de las lámparas, pero irían de esta manera. Va de más a menos y esta también va de más a menos. Así es como está definida un foco o una lámpara. Si seguimos con nuestra corriente que llega a este punto y seguimos por este lado, nos vamos a encontrar con esta fuente de voltaje. Esta fuente de voltaje está operando a 40 volts, pero está entrando en signo negativo. Entonces vamos a poner menos 40 volts. Y vamos a seguir por esta fuente y vamos a llegar nuevamente al punto donde iniciamos. Es decir, que ahí terminaríamos de hacer nuestro análisis. Y recordemos que la sumaria de voltajes de Kirchhoff va a ser igual a 0. Perfecto. Ya tenemos la primera malla, vámonos con esta segunda malla. Vamos a empezar en este punto y vamos a hacer lo mismo que hicimos para la malla 1. Nos vamos a ir recorriendo por esta malla y lo primero que encontramos es esta resistencia 2. Entonces, ley de voltajes de Kirchhoff en nuestra malla 2 va a ser igual a la resistencia 2 por 0.25. ¿Por qué 0.25? Porque esta lámpara o este foco también necesita operar a 0.25 amperes para que se pueda encender. Entonces es necesario que por esta resistencia pase esa intensidad de corriente. Después de que hemos pasado por la resistencia, nos vamos con nuestro segundo foco, el cual opera a 6.3 volts, pero está entrando en signo positivo. Entonces ponemos más 6.3 volts. Después nos seguimos por este punto, seguimos recorriendo y ahora nos encontramos con la primera lámpara que ya teníamos, pero en este caso está entrando, más bien esta corriente está entrando por el signo negativo. Entonces vamos a poner menos 2.2. Después de que hemos hecho esto,
esto va a seguir subiendo por acá, pero aquí va a haber un caso especial. Aquí en esta resistencia va a estar pasando la corriente de intensidad 1, pero como podemos estar observando, el camino por el que estamos siguiendo va en este sentido, pero la corriente va en signo contrario. Por lo tanto, en caso de que la corriente vaya en signo contrario, estaremos diciendo que para el voltaje de este elemento va a ser menos la resistencia 1 por la intensidad de corriente. Como habíamos comentado, para que este foco pueda operar es necesario que la corriente de esta resistencia sea de 0.25. Entonces ponemos 0.25 y esto es igual a 0. ¿Por qué? Porque seguimos por este caminito y llegamos nuevamente a este punto donde acabamos de iniciar. Ahora bien, como ustedes podrán observar, pues hemos llegado a un sistema de ecuaciones de dos incógnitas. Y lo único que tenemos que hacer, como podrán observar en esta primera ecuación, pues únicamente es despejar R1. Entonces lo voy a hacer en esta parte. Para hallar R1, decimos que es 40, lo paso del otro lado en esta igualación como positivo, 40. Este más 2.2 lo voy a pasar como negativo del otro lado de la igualación. Todo esto entre 0.25. Voy a traer a mi amiga la calculadora para que nos pueda ayudar a hacer esta operación. Listo. Sería 40 menos 2.2 entre 0.25. Nos da una resistencia de 151.2. Lo voy a poner aquí. Resistencia 1 de 151.2. Y las unidades de la resistencia está en ohms. Ahora bien, para que nosotros podamos encontrar el valor de nuestra resistencia 2, lo único que tenemos que hacer pues es despejar resistencia 2 de esta ecuación, sabiendo que pues el valor de R1 ya lo tenemos. Entonces vamos a despejar R2. R2 va a ser igual a este 6.3, lo voy a pasar del otro lado de la igualación restando, me quedaría menos 6.3. Este menos 2.2 lo paso del otro lado, pero pasa como positivo, 2.2. Este menos R1 por 0.25 lo voy a pasar del otro lado sumando, el cual ya tenemos el valor de R1, que es de 151.2 por 0.25. Y todo esto estará dividido entre el 0.25 de esta resistencia R2. Entonces voy a proceder a nuevamente ocupar mi amiga la calculadora. Sería menos 6.3 más 2.2 más 151.2 por 0.25. Todo esto entre 0.25. Y me da un total de 134.8. Es decir, que el valor de la resistencia 2 va a ser de 134.8 ohms. Es decir, que para que este circuito pueda operar y no se queme, es necesario que el valor de la resistencia 1 sea de 151.2 y el valor de esta resistencia 2 sea de 134.8. Ahora bien, ¿cómo vamos a pedir este material en la tienda donde lo deseemos adquirir? Pues obviamente no van a estar estos valores directamente, es necesario que pidamos valores aproximados o bien nosotros hagamos una combinación de resistencias en serie o en paralelo para poder aproximarnos a dichos valores. De igual manera, si necesitamos saber cuánto es la potencia que nos va a estar disipando estas resistencias, lo único que tenemos que hacer es calcular la potencia de cada una de estas resistencias. Recordemos que la potencia en una resistencia, o más bien la potencia en general, está denotada como P por I, pero si nosotros desglosamos este voltaje por medio de la ley de Ohm, recordemos que el voltaje se denota como R por I. Multiplicado por esta I, me va a quedar R por I cuadrado. Así es como nosotros calculamos la potencia de una resistencia. Entonces necesitaríamos calcular esta potencia para que cuando lleguemos con el que nos vendan dichas resistencias, le indiquemos de cuánto tiene que ser la resistencia y de cuánto tiene que ser la potencia. Bien, con este video yo he terminado.
Les comento, mi nombre es Alfonso Rosales y espero que este video haya sido de mucha ayuda. Le doy gracias a mi compañero y amigo Salvador Centeno para que me haya permitido grabar en su set de grabación. En mis aposentos, por favor. Aquí está. Bueno, vamos a seguir con más videos de electricidad. Espero la pasen bien y nos estamos viendo en los siguientes videos. Adiós.